que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Bueno, estamos con la doctora Paola Nebra. Vamos a hablar puntualmente de lo que son los abusos sexuales, ¿no? Como abogada ha trabajado en muchos, sin lugar a dudas, tanto de una parte como de la otra, y sin lugar a dudas es mucho lo que se puede conocer, ¿no?, de estos delitos. Buenas noches, doctora. Hola, buenas. Te saludo a vos, a todo tu equipo de trabajo y a la audiencia. Bueno, con respecto a los abusos sexuales, todos tenemos la sensación de que en este último tiempo hay mucha mayor cantidad de abusos. Y en realidad lo que yo opino, desde mi humilde opinión desde la profesión, es que la realidad ha cambiado, entonces hace que sea mucho más fácil que salgan a la luz los casos de abuso sexual. Una característica de los casos de abusos sexuales, como de todo tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico o verbal, es el ocultamiento, tanto por parte de la víctima como del victimario. Y aún más en el caso de los abusos sexuales, porque la mayoría piensa que hay un degenerado que anda por la calle, que está suelto y que de repente ve una nena linda, media indefensa, o un nenito o un adolescente y se aprovecha sexualmente de esta situación. Pero en realidad, en los casos de abuso sexual, la mayoría de las veces, hay excepciones, pero la mayoría de las veces es un allegado a la víctima, ya sea el propio padre, el padrastro, el tío, un primo, un vecino, siempre es un allegado a la víctima, que ejerce cierta manipulación sobre la víctima. Entonces está tan cercano a ese niño o niña abusado que le puede infundir cierto temor. Si vos contás algo, yo voy a matar a tu mamá, o le voy a hacer daño a determinado familiar. Entonces es difícil que los chicos cuenten. Generalmente cuentan cuando ya llegan a la adolescencia, que pueden defenderse y que no se bancan más esta situación. Pero aparte, ¿qué es la realidad que cambió? Como los abusos sexuales son delitos de instancia privada, antes solamente denunciaban los representantes legales, o sea, el padre, la madre o un tutor o un curador de la víctima. Hoy en día puede denunciar cualquiera que tenga conocimiento de esta situación. Entonces, ¿dónde aparecen, dónde se ponen al descubierto estos casos de posible abuso sexual? En la escuela. Hoy en la escuela se da educación sexual y se habla del cuerpo, del respeto por el cuerpo, que no debe ser tocado por otras personas. Entonces, generalmente en estas clases los chicos cuentan: a mí me tocó, o me tocó la cola, o me metió el dedo en la cola, u otro objeto en la cola. Cuentan los chicos, o muchas veces cuando llegan a una revisación a un centro de salud o al hospital. Entonces, ante esta situación, el hospital, el centro de salud, la escuela comunica a los padres lo que está pasando, le comunican que tiene que hacer la denuncia y se da inmediata intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia y obviamente a la policía. Entonces es así donde se abre la investigación para determinar si efectivamente el abuso sexual existió. Hay un protocolo para víctimas de abusos sexuales, se hace una revisación médica, se llenan unas planillas y bueno, luego a partir de ahí empieza la investigación. Por supuesto que una de las primeras medidas que se toma es detener al posible autor de ese abuso sexual, justamente porque es un allegado a la víctima y puede ejercer cierta influencia o hacer que la víctima cambie sus declaraciones. Entonces de esta manera salir impune. No quiere decir siempre que el hecho de que se detenga al posible autor del abuso sexual sea esa la persona que abusó sexualmente de ese niño, esa niña o de ese adolescente, ¿no? Se abre la investigación porque puede haber muchos matices, no todo lo que parece es. Entonces por eso es importante investigar y analizar el caso con detenimiento, como toda la prueba que se sustancie dentro del expediente. Bien, ahora, doctora, generalmente los chicos al momento de quebrarse, ¿no? Digo, de elegir contarle a alguien, de no aguantar más esta situación que se ha dado a lo largo de los años, siempre eligen a alguien de afuera para contarle esto, ya sea a una docente, a un amigo, a un novio o a una novia de ese momento, o lo hacen a la familia. Pregunto esto porque muchas veces no lo dicen quizá
por miedo a que la propia familia no le crea que ese otro integrante de la familia está abusando de él en ese momento. Bueno, generalmente le avisan a un allegado de la familia, al padre, la madre, porque si bien tienen miedo y es muy difícil contar un abuso sexual, pues es una situación muy dolorosa, los chicos son sanos, no están contaminados, entonces suelen contarle generalmente a la madre. Lo que pasa es que muchas veces no le creen, minimizan la situación y no les creen, y otras veces lo hacen por miedo. Por ejemplo, otra vez intervine desde la Secretaría de la Mujer en un caso de abuso sexual, donde ella, la nena tenía 11 años y tenía muchos hermanitos, y ella me contaba a mí, me decía, había ido con la mamá, me dice, yo no le decía nada a mi mamá porque yo tenía miedo que mi mamá se muriera, porque había tenido una infección muy importante, estaba muy grave de salud. Tenía mucho miedo de que mi mamá se muriera, entonces dice, yo cuidaba y ayudaba, pero no le contaba. Hasta que ella sospecha de que estaba embarazada, porque ella había escuchado en la escuela de que si no menstruaba, entonces es ahí que tiene 2 meses no menstrua, entonces dice, yo capaz que estoy embarazada, entonces ahí la aterra la situación, porque dice, yo no quería estar embarazada, tener un bebé, entonces ahí que le cuenta a la mamá, y la mamá recién ahí hace la denuncia, pero ya habían pasado muchos años que esta nena era abusada por el papá, pero tenía mucho miedo, tenía miedo que el papá le hiciera algo a la mamá, porque además era violento con la mamá. Entonces ella trataba de sostenerla a la mamá viva y que a la mamá no le pasara nada, pese a que ella aguantaba estos abusos hasta que queda embarazada, y de hecho después se termina con ese embarazo. Generalmente los chicos avisan, esta mamá ahí nomás hace la denuncia, pero muchas veces relativizan la situación, y a la hora de denunciar también puede pasar que no dicen quién realmente es, y dan el nombre, tratan de desviar la investigación hacia otra persona. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué se juega en la historia y en la psiquis de ese nene que puede decir, sí, fui abusada, pero va a decir la verdad de quién es el autor o no? Generalmente los chicos no mienten, pero tienen realidades muy finitas que hay que tener mucho cuidado, porque capaz que están viviendo con el autor del abuso, y que puede tomar alguna medida contra esa niña o contra su madre, entonces desvían y dicen fue otra persona que está más alejada, y que por más que lo denuncie no va a tomar alguna represalia o alguna medida mayor. Hay que tener mucho cuidado, hay que analizarlo, no es un trabajo ligero. Está bien, si hizo denuncia hay que investigar, y hay que tener mucho cuidado porque obviamente que preventivamente una de las primeras medidas que se toma es que el supuesto autor de ese abuso sexual esté detenido, se ordena la detención, para que no contamine ni distorsione la investigación. Pero a esa persona detenida no le van a dar la libertad, no va a salir en libertad hasta tanto se compruebe que no es el autor del abuso sexual que se investiga, y para eso pasa tiempo y hay un montón de pruebas muy importantes como la cámara Gesell y las pericias psiquiátricas, las pericias psicológicas, que pueden analizar el perfil tanto de la víctima como del victimario y el entorno familiar. O sea que son casos sumamente delicados. Y después el ADN te da también mucha certeza de si es el autor o no, porque muchas veces quedan rastros en la bombacha, en el calzoncillo de ADN, entonces se puede determinar si hubo muestras del supuesto autor o no, y muestras compatibles o no con la víctima. O sea, hay que hacer una investigación a fondo que no es ligera, porque si no también podría quedar detenido y condenado por un hecho de abuso sexual a alguien que no fue. Claro, algo de lo que se pudo comprobar, digamos, en el último tiempo, es que en realidad al principio uno hablaba de abusos sexuales y hablaba de mujeres víctimas y adolescentes, mayores de 13, 14 años, 15. En los últimos años cambió un poco eso. Ahora son más chiquitos, o sea, nenes de 4 o 5 años, las víctimas de los abusos, y en su mayoría o hay más varones involucrados en esto. ¿Eso también lo has notado? Hay varones, nenes y nenas, y se detecta muchas veces por comentarios que hacen directamente a los familiares o en la escuela o en una revisación médica en un centro de salud o en el hospital.
Antes, ¿por qué salía a la luz los adolescentes? Porque en la adolescencia los chicos ya tienden a no permitir el maltrato, a rebelarse ante eso, a ponerle nombre. Entonces, lo que pasa es que esas adolescentes han sido abusadas desde que eran chiquitas, no es que empezó el abuso en la adolescencia. Ya en la adolescencia ellas pueden poner un límite, un corte a esa situación. Y otra característica que también se da es que, por ejemplo, el maltrato o el abuso hacia los niños, ponele que provenga del padre, de un tío, no es hacia todos sus hijos, es hacia a uno o dos o a uno focalizado. No es que abusa igual de todos los hijos. Entonces por ahí cuesta creer, decir, bueno, una de las hijas fue abusada desde chiquitita, pero quizás las otras hermanas, había otras hermanas mujeres o varones que no fueron abusados. Entonces, como si a mí no me abusó y a vos te abusó, se focaliza en alguien, en un integrante determinado de la familia, no es que sea algo masivo. Pero los autores de abusos sexuales van cambiando de víctimas, ya cuando no pueden abusar de una determinada víctima porque llegó a la mayoría de edad, buscan otra. No hay ningún sistema de rehabilitación en el mundo que haya tenido éxito con respecto al tema de recuperar autores de abusos sexuales. Los autores de abusos sexuales, cada vez que tienen la oportunidad, lo hacen, vuelven a abusar, nada más que van cambiando de víctima, porque llegan a una edad o llega a una situación donde esto se corta o la víctima se aleja o toma recaudo porque ya llegó a la adolescencia. Claro, hay muchos que reinciden, inclusive ya habiendo sido condenados en un juicio y estando en una cárcel. O sea, abusan de alguien que está detenido también, o sea, no se recuperan. Generalmente no de alguien que está detenido, alguien que está en inferioridad de condiciones o sobre quien tengan ascendencia o puedan ejercer cierta manipulación. La situación, la relación es desproporcional, asimétrica, porque alguien grande no lo va a permitir, alguien grande que está en el servicio penitenciario no lo va a permitir. Todo ese morbo lo van a hacer con alguien que esté en una relación asimétrica con ellos, que ellos sean el que los cuida, pero también el que abusa de estos niños y niñas. ¿Hay una preparación, doctora, en esto? O sea, por ejemplo, una persona o el abusador, digamos, como que prepara a la víctima, le va haciendo pensar que eso que quizá que va a hacer no está mal, como que trata de llevarlo por ese lado. Sí, pero también les dice que no digan a nadie, porque si dicen algo, si le cuentan a alguien, yo voy a matar a tu mamá o voy a lastimar a tu mamá y te vas a quedar sin tu mamá. O sea, es una amenaza, es una manipulación con amenaza. Los seduce, los impone, como que no está mal, como que minimiza, pero si vos decís algo no digas nada, porque si vos decís algo, yo le voy a hacer algo a tu mamá o a tu hermana. Entonces las víctimas están oprimidas de diferentes maneras, están oprimidas, por eso es que no cuentan. Pero en algún momento hablan, dicen, porque los niños son mucho más evolucionados, no están contaminados como los adultos, sale a la luz, y estas clases de educación sexual donde hablan del respeto por tu cuerpo, que nadie te tiene que tocar, entonces como que los chicos están mucho más atentos, más evolucionados. El tema es qué pasa con ese entorno, o si hay alguien que pueda defenderlo, representarlo y avanzar en esta situación para que no vuelva a ocurrir más, porque a veces viene esto de generaciones en generaciones, y ese que cuenta, que habla, que saca a la luz, es el que corta con estas historias de abuso en esta familia, porque lo más probable es que este autor del abuso sexual haya sido víctima directa o indirecta de algún abuso en su infancia. De algún lado esto apareció. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en la sociedad y parecen personas totalmente normales, no es que tienen cara de degenerado, son personas que se desenvuelven bien, que se expresan bien y son sumamente persuasivos, así como los estafadores, que vos decís cómo me engañó, me empaquetó, son personas sumamente persuasivas, altamente manipuladoras y que por supuesto niegan la situación, pero a muerte, aún estando condenados. No tan solo la víctima, sino todo el entorno, de que uno no pueda desconfiar de él. No, tal cual, no. Ella me denunció porque en realidad me tenía celo, me denunció porque yo, en realidad, la hermana de ella estaba enamorada de mí, entonces me denunció por eso, porque estaba enojada conmigo, pero el hecho no es real, es porque me tenían bronca. O porque yo nunca le di bolilla, pero siempre inventan así excusas de que siempre hay un motivo para que ellos hayan sido denunciados falsamente y que el hecho nunca haya ocurrido. Bien, ¿a qué hay que prestarle atención? ¿No?
vos decías que los chicos generalmente a alguien necesitan contarle en algún momento, ahora con lo que ha avanzado el tema de las charlas en las escuelas y demás, es como que ellos en el momento producen ese quiebre y lo cuentan, pero hasta ese momento han tenido comportamientos extraños y por ahí uno puede detectar que algo está pasando. Claro, son chicos que empiezan a tener actitudes distintas al resto de los chicos, son temerosos, o por ahí aparecen con capricho, o por ahí aparecen con dolores, con los genitales irritados, con dolor en los genitales, con algunas infecciones que no son propias de la edad, a las actitudes. O sea, hay que prestar, a todo hay que prestarle atención, con los chicos, a todo, porque puede ser un vecino, puede ser mientras todos están durmiendo, puede ser mientras están viendo tele en el comedor de una casa. Me acuerdo de una nena que iba, hoy ya es una señora, que iba con el padre, la llevaba a las obras, era albañil, la llevaba a las obras, y en las obras abusaba de su propia hija, y después ella queda embarazada de su propio padre, y ella recién se anima a denunciarlo cuando ve que el padre, ella ya no permite más los abusos porque ya era una adolescente, ya había tenido su hija, cuando ve que el padre empieza a mirar a la nena, que era hija de ella e hija del padre. Entonces ahí es cuando ella hace un quiebre, no soporta la situación y recién ahí se anima a denunciar y a contarle a la propia madre que no sabía y a los hermanos, y ya era una joven como de 20, 21 años. ¿Qué fue lo más estremecedor, ¿no? Que te tocó, enterarte por obviamente el ejercicio de la profesión de alguna víctima que haya ido en su momento con una persona mayor y hayan buscado el asesoramiento tuyo, o del otro lado haber estado y haber sido denunciado por un abuso y que después se comprobó que esa persona no tenía nada que ver, porque hubo casos también donde se ha denunciado a gente que no tenía que ver? Primero, que me respondas esto, ¿no? ¿Qué es lo que en un caso que te quede puntual? Recién mencionabas el tema del padre que llevaba a la nena a las obras para abusar de ella ahí. ¿Algún caso que te haya quedado así? Bueno, este caso ella recién cuando él empieza a mirar, porque ella no permitía ya los abusos, sin contar nada, que estaba totalmente encerrada, no podía salir a la calle, no la dejaba estudiar, estaba totalmente oprimida, que no había pasado esto con el resto de los hermanos. Bueno, también a mí me sorprendió un caso en el que tuve que intervenir, es que era una jovencita que los padres creían que ya era virgen y tenía 2 meses de atraso, entonces no tuvo mejor idea, que tenía miedo, tenía 2 meses de atraso, pese a que había pedido plata, se había hecho unos evatés, le habían salido negativos, no estaba embarazada. Ella era tan jovencita que estaba asustada, entonces ¿cómo le contaba a los padres que podía estar embarazada? Y entonces, en su inmadurez no tuvo mejor idea que decir a los padres que había sido abusada sexualmente. Entonces, ¿quién? Entonces estas personas estuvieron con orden de detención en un proceso hasta que se pudo probar que nada que ver, pero ella no tuvo mejor salida que decir que había sido abusada sexualmente y que por eso ella tenía un atraso. Bueno, fue una situación muy dura porque había que sostener este relato de que era virgen y que en realidad no era así y que estaba con un atraso, bueno, no estaba embarazada. Pero bueno, había que poner el nombre de 2 personas que habían abusado y bueno, estas 2 personas estuvieron involucradas en un proceso penal terrible, porque no era que había sido algo consentido, sino que se denunció que había sido... O sea, ella terminó señalando a 2 personas. Claro, que se vieron en un proceso penal, entonces es terrible, ¿no? Porque uno a veces... en el actuar diario se relaciona con tantas personas y no sabe que uno en definitiva puede ser víctima de una denuncia que nada que ver que sobre un hecho delictivo tan aberrante como es el abuso sexual, que está condenado socialmente y que bueno, va a estar preso hasta tanto se aclare la situación.